Hace unos días, el actor Eddie Murphy mencionó que ya se estaba trabajando en 2 películas más de la franquicia de Shrek, siendo uno de estos proyectos un spin-off centrado en Burro, el personaje al cual le presta voz en el idioma original. Sí, porque en español es Eugenio Derbez, pero en inglés es Eddie Murphy. Y aunque esto emocionó a muchísima gente, lo cierto es que yo desconfié bastante de esta noticia en un inicio. Y es que no sería la primera vez que están a punto de estrenar una supuesta Shrek 5. Según recuerdo, esta película iba a llegar por ahí del 2020, cuando nos jugaron una de las bromas más grandes que ha tenido el internet en su historia. Sí, Shrek ha sido un personaje bastante polémico desde su creación, la cual se dio gracias a que alguien tenía un deseo de venganza. Contexto: nuestra historia comienza en Disney. Sí, irónicamente, y es que a mediados de los años 80 la Casa del Ratón atravesaba una pequeña crisis debido a que varias de sus películas de la época estaban teniendo números bajos de audiencia, así que desesperados por recuperar la atención del público deciden llamar a Jeffrey Katzenberg, uno de los principales responsables de la creación de Shrek. Katzenberg en ese momento era un productor que había participado en proyectos como Star Trek o Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, siendo ambas cintas un fenómeno mundial. Disney confiaba tanto en este productor que le dio libertad creativa con varias de sus películas, y sin duda alguna fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado el estudio. Katzenberg había logrado retomar el camino del éxito con cintas como Quién engañó a Roger Rabbit, La Sirenita, La Bella y la Bestia y bueno, muchas otras que hoy en día son grandes clásicos. Las decisiones de Katzenberg habían levantado tanto a Disney que ya se rumoraba que pronto él se convertiría en uno de los directivos de la compañía. Supuestamente esto ya estaba pactado entre él y Michael Eisner, uno de los principales directivos de Disney. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir al nuevo director ejecutivo de la compañía, todos ignoraron a Katzenberg, arrebatándole ese importante puesto y dándoselo a otro sujeto que terminó haciendo un relajo y se escapó de Disney un año después porque tuvo muchos escándalos y bueno, esa es otra historia. Lo importante es que Katzenberg estaba tan molesto con todo lo que le habían hecho que terminó dejando la Casa del Ratón para construir su propia casa productora con juegos de azar y mujer. Perdón, es que apenas estaba viendo una maratón de Futurama. El punto es que fue así como Katzenberg se unió a otros inversionistas y decidieron fundar DreamWorks. Con pocos años en el mercado y un par de películas tibias estrenadas, Katzenberg buscaba su próximo filme animado que los llevaría al estrellato. Y fue ahí donde, gracias al hijo de uno de sus compañeros de trabajo, encuentra el libro del autor y dibujante William Steig, Shrek. Shrek era una historia infantil que abordaba el tema de la autoestima con chistes y un humor bastante peculiar. Katzenberg estaba fascinado con la historia del Ogro Verde, pero tristemente no podía hacer nada debido a que por esos años los derechos del cuento le pertenecían a Steven Spielberg. Sí, estuvimos a nada de tener una versión muy diferente de Shrek siendo dirigida por el creador de E.T. el extraterrestre. Supuestamente esta película sí ya había iniciado procesos de preproducción, pero como hubo muchas diferencias creativas entre el director y el estudio, el proyecto simplemente se canceló, y fue ahí donde Katzenberg aprovechó para comprar los derechos y llevárselos a DreamWorks. Katzenberg ya era un experto en la industria del cine, por lo que únicamente tuvo que reunir a un gran equipo creativo, un director, una directora y algunos animadores para ponerse manos a la obra. Como ya tenía experiencia en películas animadas, el productor optó por tomar las mejores partes del cuento, pero añadiéndole algunos toques diferentes. Por ejemplo, tenemos el caso del personaje de Burro, quien en el cuento no tiene una gran participación, pero como por esos años cerca de los estudios de DreamWorks había un burro miniatura llamado Pericles con el que todo el equipo se había encariñado, pues decidieron adaptarlo a la película y brindarle mayor protagonismo. Algo similar pasó con Lord Farquaad, un personaje que fue creado específicamente para burlarse de Michael Eisner, uno de los directivos de Disney que le había negado el puesto de director a Katzenberg años atrás. El parecido físico es bastante notable, y si eso no fuera suficiente, recordemos que se trata de un tirano aprovechado que vive en un castillo y que tiene prisioneros a muchos de los personajes de cuentos de hadas. ¿Entienden? El resto de la historia todos lo conocemos.
Desde su llegada a los cines, Shrek se convirtió rápidamente en un éxito gigantesco, tanto con el público como con la crítica profesional, siendo la primera película en ganar la categoría de mejor cinta animada durante la ceremonia de los Oscars. Y es que en muchos aspectos Shrek era un producto bastante innovador, era una película infantil pero que no necesariamente tenía que ser disfrutada únicamente por infantes. De alguna manera la broma de Katzenberg hacia Disney le permitió plasmar con mayor facilidad otro tipo de comedia a la película, haciendo que los adultos también pudieran pasarla bien. A día de hoy tanto Shrek 1 como Shrek 2 permanecen como una de las mejores cintas animadas de los últimos años. Y hablaría también de sus otras secuelas, pero en este canal ya tenemos un video abordando ese tema, así que simplemente se los dejaré por alguna parte de la pantalla para no redundar tanto. Si me lo preguntan a mí, Shrek fue uno de los primeros proyectos en probar con ese humor que hoy en día vemos tan seguido en los memes. Era un humor bastante irónico, un tanto bizarro, que no tenía un sentido, o bueno, más bien no necesitaba de uno. Porque sí, había una gran historia de por medio, pero es que se apoyaba constantemente en chistes que solo estaban porque podían estar. Y el inicio fue bastante interesante, hubo una época donde más películas trataron de replicar la fórmula de Shrek. Sin embargo, todo se volvió bizarro cuando los chistes de la película llegaron al internet. La cinta había trascendido tan bien por tantos años que generaciones jóvenes compartían la misma afición por el Ogro Verde, a tal grado de que comenzaron a usarlo como meme en los nuevos formatos. Y miren, yo entiendo que Shrek se presta bastante para hacer memes, pero es que de un momento a otro empezaron a hacer cosas tan raras como esta. I feel something touch me. It's Shrek. I'm so happy. He whispers in my ear, "This is my swamp." No pienso dar más contexto sobre este contenido, solo les diré que el humor irónico y bizarro de las películas estaba llegando a niveles extremadamente tóxicos en internet, creando cortos de Shrek bailando, volviéndose loco o teniendo intimidad. Ese es todo un tema que merece su propio video, así que déjenme saber aquí abajo en la caja de comentarios si más adelante les gustaría ver algo al respecto. Shrek se mantenía como un icono en todos los formatos y en todas las plataformas, y como ya habían pasado varios años desde el estreno de su última película, alguien decidió aprovechar la oportunidad. Y es que miren, originalmente Shrek 5 se iba a estrenar desde el año 2020. O por lo menos, eso le hicieron creer a muchísima gente. A finales del 2019 se creó en Twitter el perfil Shrek 2020, una cuenta que anunciaba el regreso del Ogro Verde a salas de cine. Con ediciones bastante sencillas y retomando la tipografía clásica del logo de Shrek, la cuenta anunciaba que esta quinta entrega llegaría a mediados de 2020 y que además contaría con la participación del youtuber MrBeast, etiquetando a este youtuber dentro de la misma publicación. Yo estoy bastante seguro de que hasta ese momento no había mucha gente creyendo en el proyecto, pero todo cambió cuando la cuenta oficial de MrBeast, siguiendo la broma, le dio like a la publicación. A partir de ahí, la gente se volvió loca, pues todo el mundo tomó este like de MrBeast como una confirmación oficial de que la película sí llegaría a salas de cine. Portales de noticias, canales de televisión y hasta cadenas de cine comenzaron a compartir esta información como si se tratara de algo 100% real. Ahí veíamos a medio mundo compartiendo información de un perfil que ni estaba verificado, no tenía pruebas y que además solo había volteado la S de Shrek para que pareciera un número 2. Pero como MrBeast había dado like, eso bastaba. DreamWorks no había dicho nada, los actores no habían dicho nada, pero MrBeast sí, pues obviamente tiene que ser real, hermano. La cuenta anunció que a finales de noviembre tendríamos el primer vistazo oficial de la película, y cuando ya medio mundo había sido engañado, finalmente el día del estreno del primer tráiler se reveló la verdad. Un youtuber estaba detrás de la broma más grande que le habían jugado a internet en los últimos años. Sí, una vil mentira que no entiendo cómo nadie notó. Si quieren la historia completa, Chucho Calderón en el canal de La Zona Cero tiene un gran video explicando cada detalle de ella. Créanme, vale muchísimo la pena, así que aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar una liga para que vayan a checarlo. Es una historia muy divertida, y yo lo sé porque yo la viví personalmente. Yo era uno de esos usuarios que en 2019 se preguntaba, ¿cómo es que nadie nota que esto es una broma? ¿Cómo es que nadie se da cuenta de que ese número 2 es una S de Shrek pero volteada?
¿Cómo es que nadie se ha puesto a pensar en que si hubiese un nuevo proyecto de Shrek, tal vez lo hubiese anunciado DreamWorks en una cuenta oficial o por lo menos en un perfil verificado? Pero bueno, todo esto solo nos demostró que Shrek es un personaje muy importante para el público. Cuando se enteraron que iba a haber una nueva entrega de Shrek, a nadie le importó verificar la fuente. Lo único que ellos entendieron es que venía una nueva entrega de su personaje favorito. Y es por eso que hoy en día no me sorprende que se hayan anunciado más proyectos relacionados con este ogro verde. Sobre todo tomando en cuenta que DreamWorks no atraviesa su mejor momento económico. Así que evidentemente iban a aplicar la misma técnica de Disney y de Pixar de revivir viejas franquicias exitosas para generar un poco más de dinero. Solo que a diferencia de películas como Intensamente 2, DreamWorks ya nos ha demostrado con proyectos como El gato con botas, El último deseo, que sí se puede ser bastante original incluso con historias que ya fueron contadas. Así que bueno, yo confío en el estudio, pero aquí lo más importante es ¿qué opinas tú? Por favor, comenta aquí abajo si a ti te gusta o te emociona que haya una nueva película de Shrek, te emociona el spin-off de Burro, dime si te gustó Shrek 4 porque para mí es horrible. Pero bueno, todo eso coméntalo que a mí me va a encantar leerte. Ya sabes que si te gusta este contenido te puedes suscribir activando la campanita para estar enterado cuando subimos un nuevo video. De verdad le agradezco mucho a toda esa gente que se suscribe, que le da like, que comparte los videos, que los comenta. Genuinamente nos están apoyando mucho y yo se los agradezco. Así que sin nada más que decir, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.